14 de la mañana, 7 y 14 de la mañana, y vamos a conversar a esta hora con el presidente de la Asamblea Nacional y también candidato a ser el abanderado por el Partido Revolucionario Democrático en ese proceso de primarias que ha arrancado esta semana, literalmente. Con todo, buenos días, don Cristiano. Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, distinguido periodista y radioescucha de Radio Panamá. Usted va a competir en un comicio y sobre todo se busca quien represente a lo que caracterizaba al general Omar Torrijos. ¿Qué lo diferencia usted y por qué le diría usted a los oyentes y también a las personas que nos ven por las redes sociales de que usted representa esos ideales torrijistas que fundaron este partido político? Primero, destacarte que en realidad cada PRD, acorde con la historia de evolución del partido, es un miembro que tiene todo el derecho de la participación y no es el problema de la diferencia, sino casualmente es el problema del entendimiento de origen, de que absolutamente todos tenemos ese derecho político y ciudadano, no solamente establecido en la Constitución, sino fundamentalmente arraigado a los conceptos por el cual el partido nace en 1979 propiamente. Y realmente eso no nos diferencia. Lo que debe particularizar es qué tipo de propuestas presentamos y la trayectoria política que nos acompaña adicionalmente dentro del colectivo Revolucionario Democrático. Está consciente también, o sea, hay un escenario difícil y hay que reconocer que enfrentaron una situación complicada. Usted aspira a la presidencia, pero hay un tema de desgaste por materias económicas. Estuvo el caso del COVID, la era post-COVID, la guerra Rusia-Ucrania, y hay una deuda importante, hay retos importantes como la caja del Seguro Social. Tendrá que hacerse una reforma tributaria. ¿Por qué quería Cristiano Adames ser presidente en un escenario tan difícil en el próximo quinquenio? Bueno, precisamente por lo que acaba de señalar. Los desafíos del siglo XXI requieren de la competencia del conocimiento, tal y como lo expresase Omar, la jerarquía del talento, para poder enfrentar esos mismos retos con la entereza y la particularidad, acción de intervenir en la toma de decisiones, que tú lo has dicho, la etapa post-COVID, fundamentalmente, que trastocó la institucionalidad de este país y del mundo y que ha impactado el proceso económico y que requiere de una reactivación económica integral de sus sectores económicos, fundamentalmente de los sectores de la clase privada, que son los componentes más importantes del desarrollo de la economía en este país. Por supuesto, los desafíos que están inherentes a la guerra tradicional que se libra en una latitud del mundo y que es una guerra efectivamente tradicional y no la que nosotros pudimos haber pensado en un momento y que produce daño a la economía nacional e internacional en materia de seguridad alimentaria. Conocemos que Ucrania es el primer abastecedor de trigo en el mundo y esa cadena de comercialización sin duda alguna se interviene en el producto de la guerra y es uno de los primeros productores de gas y petróleo del mundo, que seguro infiere sobre la realidad económica de Panamá, toda vez que Panamá no es un país productor de petróleo, pero también está el problema de la crisis migratoria que afecta al mundo y también a Panamá como tránsito de ese movimiento migratorio irregular y frecuente, y problemas inherentes al calentamiento global y la intervención de las redes sociales en materia de distorsión con la inteligencia artificial. Siento que esos desafíos que impactan a América Latina y por supuesto a Panamá siendo un país de profunda conectividad, requiere que cualquier gobernante, ya sea hombre o sea mujer, en realidad esté preparado para asumir con su conjunto una realidad tan importante como eso. Por eso retrotraemos y consideramos que la retoma de algunas consideraciones o características que tuvo la mística de conducción de Omar Torrijos con sus defectos y sus virtudes son sumamente necesarias, toda vez que los problemas de la ciudadanía han ido agravándose paulatinamente con la responsabilidad de todos, incluyéndonos a nosotros, y en realidad el hartazgo social al cual lleva la sociedad, ese proceso
que conduce ciertamente de manera predominante la clase política, es algo que debe abordarse con criterios de humildad, sencillez y capacidad de diálogo, que no han sido precisamente lo que hemos tenido en los últimos lustros ante los gobiernos que no han sucedido y el actual gobierno. A eso iba, al actual gobierno. ¿Qué le diría a ustedes, a esos votantes en ese proceso interno, o como autocrítica, y qué ha analizado usted de la gestión actual que debe corregirse y que sería, Cristiano Adames, la opción para realizar los ajustes y las mejoras correspondientes en la administración pública? Primero, que no hay duda que la crisis sanitaria de la COVID impactó, como te referí, la gestión pública y también a la persona. Pero en la política hay situaciones que deben coordinarse adicionalmente, porque ese resquebrajamiento interno del ser humano y de la gestión pública requiere de una atención especial y mejorada de la clase política hacia los sectores y sus problemas. Eso no ha sido la premisa. Hay una desatención acumulada en el caso del PRD, que ni siquiera quiero atribuírsela a la gestión exclusiva del actual gobierno o de la actual cúpula del Partido Revolucionario Democrático a la cual pertenezco, sino ha sido un proceso en incremento y de acumulación que hoy permite que nuestro partido en verdad no sea de una mística transformadora como lo fue en 1969 y que se llamó revolucionaria, que pasó a ser reformista después de la muerte de Torrijos y que hoy definitivamente nos encuentra en las paredes de un clientelismo y de una forma electorera que distorsiona la capacidad de llegar fundamentalmente a las bases, que son la expresión principal del Partido Revolucionario Democrático. Esa desconexión con las bases, que es acumulada, vuelvo y reitero, es la que ha propiciado el estado de insatisfacción general interno, y que de nosotros debimos haberla no solamente previsto, sino haber intervenido con comprensión, tolerancia, humildad y capacidad de diálogo, que no ha sido precisamente lo que hemos tenido en los últimos tiempos. Usted es el vicepresidente del Comité Ejecutivo del PRD y bueno, se espera un torneo justo, ecuánime y transparente. Hemos visto inclusive algunas personas que lo han apoyado, y no solo usted, me ha tocado estar en algunas coberturas de personas que piden no ser grabados. En su caso, algunas personas estaban encapuchadas. ¿Ha iniciado este proceso con ese balance? El pacto político estipula al interno del partido que sea, así como usted refiere, transparente, ecuánime, equitativo, pero no es así. Hay un desbalance producto de un énfasis de asumir un proceso interno de control con expectativas que nosotros no entendemos, o con dimensiones y alcance que tampoco comprendemos. Lo que ahorita sobra es la intimidación, la amenaza interna, el hostigamiento y el intento de doblegar visiones e ideas, cuando la democracia, fundamentalmente no en el PRD, sino en la vida general de todos los ciudadanos en este país, por constitución, es precisamente el respeto al disenso, y que de ese disenso surjan las mejores propuestas o las mejores candidaturas de hombres y mujeres que puedan demostrar a través de su vinculación con su partido y su trayectoria política que realmente tienen una cosmovisión dirigida al bienestar social, a lo interno del partido y a lo externo del partido para la ciudadanía. Pero esa no es la premisa que vivimos. Ahora, Lamentablemente sí. no lo es. Y en ese desbalance han sufrido el presupuesto de la Asamblea Nacional. Es cierto que lo han, digamos, presionado económicamente. El presupuesto asignado a los despachos de los diputados hasta el día de hoy, por lo visto, no va a ser depositado por el Ejecutivo, que es el que le corresponde a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos saben que no lo han depositado. Y es un mecanismo electoral de asfixia, según y supuestamente a las pretensiones electorales de una persona, porque pareciera ser que aquí tiene que haber la candidatura de un omnímodo, de un predestinado, de un entorchado. Y esa capacidad de asfixia hacia mi persona y el equipo no es más que el reflejo de las voluntades internas que recurren personas
que no tienen liderazgo y que no tienen la capacidad de mostrarse ante un partido porque no han hecho lo que realmente necesita el partido para dinamizar su vida interna y para hacer una propuesta externa como la que requiere el pueblo panameño. Pero le digo algo, esa asfixia local, todos los pueblos y todos los colectivos en un momento de su vida la han tenido y han sido superadas gracias a la fortaleza y a la capacidad de lucha que tengan. Las bases demostrarán si están de acuerdo con ese periodo o esa forma de mecánica y artificialmente limitar el concepto democrático que debe tener un partido como el PRD. Usted hablaba de esto, pero según el MEF, dice que le habían depositado unas 2/3 del presupuesto del Estado y que era bastante. ¿Eso es cierto? Lo que comunicaba el Ministerio de Economía y Finanzas. Inclusive El hablaba de presupuesto, sí, te escucho. Sí, que hablaba que era un récord el depósito que se le había hecho a la Asamblea Nacional en cuanto a presupuesto. Bueno, el presupuesto general de inversiones y funcionamiento se ha dado en línea, como lo establece el MES, pero el presupuesto asignado a los despachos de los diputados no se ha brindado como un mecanismo de chantaje y de presión, porque no se ha dado semestralmente aquí, se otorga a los diputados y diputadas, pero no se ha dado, ellos saben eso. El testimonio lo pueden dar los diputados propiamente que no lo han recibido, incluyendo todos los 71. Porque no puede ser que un independiente se pare a cuestionar una situación si él no tiene ningún vínculo con nuestra campaña, ningún vínculo con el proselitismo. No es posible que un compañero del panameñismo se pare e intervenga, ni siquiera sean los PRD, por temor o por capacidad de bajo perfil o lo que sea. Pero han sido ellos los que han denunciado hasta el día de hoy, como dice la canción, que eso no se ha propiciado. Así que el Ministerio de Economía y Finanzas es un artífice de las consideraciones de un ejecutivo que piensa que este es un régimen monárquico y que el rey tiene que darle el proceso de ungidez al ungido para que pueda ¿cómo te digo?, motivar la convicción mesiánica de este colectivo, de un colectivo de lucha, de conflicto, de entendimiento, de expectativa y de retos también. Conversábamos ayer con Pedro Miguel González y él nos hablaba de la posibilidad de hacer una alianza con Cristiano Adames para enfrentar el poder del órgano ejecutivo dentro de este proceso interno, y decía también que el vicepresidente es muy probable que quede de tercer lugar y que el enfrentamiento sea entre ustedes dos. ¿Cómo visualiza usted la opinión de su colega Pedro Miguel González? Bueno, en realidad hay muchas cosas que coincidimos. Ante todo en la visión de las transformaciones que requiere el colectivo y el país. Ante todo el país, de materia estructural, en educación, en salud, en el sector terciario de la economía de este país, con una biodiversidad del tamaño del sol, como la que tenemos y está subexplotada. Pedro Miguel González y mi persona estamos conversando con referencia a esa posibilidad, por supuesto, toda vez que no hay contradicciones de fondo en lo que es la perspectiva a nivel interno del colectivo, que debe en realidad aperturarse a mejores escenarios. No es posible que el Partido Revolucionario Democrático se aboque en este momento a un proceso de reserva cuando en gobierno es atribuible un desgaste particular por ser del gobierno. Y si eso es así, es como el cuerpo humano, que se somete a un desgaste y se va a descansar simplemente sin aportarse soportes vitamínicos. El soporte vitamínico es la primaria para un partido, en donde reconoce sus expectativas y también sus debilidades. Y se plantea ante la organización el refuerzo de las mismas, no obstante haya contradicciones o haya diferencias. Entonces, ese proceso de reserva es un proceso que es un subterfugio y una treta para evitar algo que este partido en los años 90 al final determinó como uno de los puntuales y pilares de la democracia, que es la participación de todas sus esferas internas para poder resaltar el principio de participación, que es uno
de las fundamentales consideraciones que tiene el PRD de origen. Entonces, con Pedro Miguel González en este momento y anteriormente, no nos desvincula su visión de país que compartimos, toda vez que este país es un país con grandes recursos económicos, producto de su Producto Interno Bruto, de sus bienes y servicios, de su crecimiento económico estipulado por el Banco Mundial recientemente en 5.8 para los próximos años, del nivel de presupuesto general del Estado que compartimos durante los últimos 5 años y que requiere sin duda alguna una distribución adecuada, porque hay que intervenir y verificar dónde está el obstáculo que impide que realmente llegue a la base económica fundamental que son las comunidades. Un recurso adecuado que permita mitigar y solucionar algunas situaciones que son graves y persistentes y reiterativas a manera de disposición de agua potable, de carreteras, de caminos de penetración, de actualización de infraestructura y funcionamiento de los puestos subcentros, centros de salud, del problema de infraestructura y adecuación tecnológica de las escuelas. O sea, esto es algo que se ha tratado por mucho tiempo y que los gobiernos debemos de tener, de hacer una inflexión, una reflexión, toda vez que hoy también nos abocamos a una lucha particular por el proceso de los recursos minerales del país en la minera Panamá y que debe ser examinada de cara a contemplar que esos beneficios realmente se destinen, no a través de un mecanismo espacial, porque lo vamos a evaluar, el mecanismo del financiamiento que se ha establecido en el contrato, para vigilar que no haya absolutamente ninguna distorsión que busque favorecer intereses particulares de nadie. Porque yo creo que eso es lo que corresponde y lo que se hizo con la firma de los tratados Torrijos-Carte, que hoy han demostrado al país que fue una lucha justa. Incluso opositores como Galindo, un opositor de primer nivel, destacó que en realidad en ese momento hubo una equivocación histórica y los tratados Torrijos-Carte, con la reversión del canal y los bienes revertidos, fue una de las estrategias y hechos históricos que ponderaron de una vez por todas la capacidad logística, financiera y presupuestaria de este país. Así que esas son consideraciones, distinguidos periodistas, que deben retomarse con fuerza para que un país pueda atender con 4.5 millones a su población noble. Ahora, usted ya finaliza su periodo de la Asamblea Nacional, 2 periodos seguidos. ¿Qué cree que dejará usted en este periodo y qué siente que queda debiendo como presidente de la Asamblea? Porque al final, por más que uno esté, siempre quedan temas puntuales, ¿no? Temas pendientes. ¿Cuál cree usted que sería su aporte y qué le faltaría por hacer? Siento que ni yo ni nadie podrá establecer un nivel interno en la Asamblea por 2 años nunca. Tendría que haber una especie de continuidad en la gestión, no mía, sino de un proceso que apertura un organismo para que sea realmente un organismo de puertas abiertas. Nosotros aquí en los 2 años hemos establecido nexos importantes con el sector obrero, con el sector de la empresa privada, con múltiples organizaciones, permitiendo el acceso de los mismos a la realidad del debate interno en las comisiones permanentes y en la capacidad del equipo de la Junta Directiva de comprenderlo, de analizar los temas y de entrar a ese desarrollo de los mismos como parte del proceso democrático. Yo creo que ese es una de las principales acciones que aquí se ha gestado, una asamblea donde la gente ha podido recurrir hasta el ciudadano común y corriente en mayor amplitud a conocer de su asamblea y también a poner sus expectativas, sus retos y sus problemas. Y también hemos aprendido que no solamente es el distinguir el debate y la aprobación de los proyectos que pueda que tenga una mayoría per se de la asamblea, llámese PRD, llámese cualquier tipo de facción, sino que aquí se han contemplado proyectos de ley de todas las bancadas de manera aperturada, distinguiendo la jerarquía y la prestancia del proyecto. Anteriormente eso no era así. Yo tengo aquí
varios periodos en la Asamblea y en algunos gobiernos era imposible presentar un proyecto de ley por bueno que fuese, porque si era bueno tenía que ser distinguido bajo la marca del gobierno en turno. Yo creo que eso sí es una de las acciones que este gobierno pudiera destacar en la figura del presidente Laurentino Cortizo en su relación con la Asamblea, que ha sabido distinguir y aprobar proyectos que no exactamente han nacido del Ejecutivo ni tampoco de la facción mayoritaria del PRD en la Asamblea. Aquí han sido aprobados múltiples proyectos de la rama independiente, de los compañeros del CD y de los compañeros del panameñismo, haciendo énfasis en eso: política de puerta abierta, política de ratificación de las exertas legales, comprendiendo su dimensión, su alcance, su profundidad para la vida nacional. Quedarán muchos retos pendientes, por supuesto. Hay un trabajo interno que hay que desarrollar en la intervención tecnológica para garantizar en el proceso de contratación que realmente sean las propuestas adecuadas. Creo que se ha hecho una intervención especial en este periodo. Ojalá se le brinde la continuidad en el próximo y en los próximos periodos, porque hay un proceso sin duda de rendición de cuentas que ya no depende de nosotros para nada. Es un proceso de exigencia de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Pero solo ayer, diputado, sus colegas se fueron a apoyar a su principal, a uno de los principales contendores, al vicepresidente, y quedó un tema muy importante, el tema de la falta de agua. El cuestionario, el director del IDAN se cae porque los diputados se fueron, no se pudo habilitar a los suplentes. Es un tema delicado la falta de agua. Hay muchos panameños que no tienen este recurso y se siente por parte de la sociedad que no fue una prioridad por parte de algunos diputados cuestionar al director del IDAN y irse a hacer política. Bueno, yo acabo de resaltarte la importancia de la rendición de cuentas y quiero destacarte que la cuestión de orden para verificar quórum fue expresada por un compañero del CD, que por cierto tiene mucho que ver con la provisión de líquido potable al IDAN. Entonces eso llama poderosamente la atención, que sea él el que solicite la verificación del quórum cuando es él el que debe dar cuentas y presentar informes respectivos. Es una contradicción de salida. El hecho de que los diputados, los que fuesen, porque entiendo que sí hubo un proceso de cuestionamiento al director del IDAN, que por cierto es una persona muy capaz y muy responsable y creo que ha dado respuesta a la realidad que a veces queremos taparnos los ojos. No, no es un problema per se de que él no desea, sino que hay un proceso de planificación absolutamente irregular, urbanística, de uso de suelo y zonificación, donde hay un desorden urbanístico que ha propiciado que promotores irresponsables y autoridades irresponsables precisen el desarrollo de proyectos donde ya no hay más competencia de agua potable, toda vez que las actuales fuentes están en un proceso de agotamiento per se. Y que si bien es cierto hay una proyección de futuro, esa proyección de futuro tiene que ir de la mano con una planificación que no existe. Esta es una de las distorsiones que en este país en el siglo XXI aún subsiste, porque fuentes de agua existen. Este es el país, según el Foro Mundial del Agua, que aquí se desarrolló en marzo pasado, el quinto país donde más llueve en el mundo. Y no puede ser posible que alrededor de la potabilizadora de Chilibre no haya agua. Eso es una infamia, es insólito en el siglo XXI que eso sea así. Así que los diputados que no quisieron cuestionar o preguntarle al director del IDAN y se fueron a lo que fuese, es la rendición de cuentas que tienen que tener su electorado, sus circuitos electorales y el país. Pero llama mucho más la atención, y reitero y concluyo, quién propició la verificación del quórum: un proveedor de servicios de agua al IDAN, cuando él que lo debió haber mantenido para enclarecer si hubiese una pregunta alrededor. Esa es la pregunta fundamental. ¿Quién propició la verificación del quórum respectivo? Honorable, extinción de dominio. La Asamblea ha jugado un rol importante. El Ministerio se expresa en ocasiones molesto, el Ministerio de Seguridad,
porque siempre se habla de que quienes están detrás de la no aprobación de esta ley son aquellos que están vinculados al crimen organizado. ¿Por qué la Asamblea ha jugado un rol de que la ley sea debatida, analizada y llevada, digámoslo, al estatus judicial panameño y no adaptar una ley, como se dice uno, hacer copiar y pegar? ¿Cuál ha sido el rol y por qué la Asamblea ha jugado, a pesar también inclusive de presiones de la Embajada norteamericana? Bueno, en realidad el proyecto de extinción de dominio presentado por el Ministerio de Seguridad hace un par de años adolece de muchas imperfecciones, para no decir otros detalles. Primero, que es un proyecto que se trajo de otra latitud y que no se vincula a la realidad judicial de Panamá. Y por esa razón nosotros de manera reiterada insistimos al Ministerio de Seguridad que lo plantease y que no lo quería hacer. Por lo cual nosotros verificamos conversaciones con ellos y determinamos que era la forma más correcta que se propiciase el debate con todos los actores vinculados al hecho. El crimen organizado es uno de los flagelos más crueles que pueda que tenga cualquier país, fundamentalmente para sus futuras generaciones, porque conculca derechos ciudadanos y derechos políticos, sociales de cualquier individuo, fundamentalmente de la juventud. El crimen organizado tiene profundas vinculaciones con muchos sectores de la realidad económica del mundo y de Panamá, y se despliega a través de diversas formas y mecanismos. No es cierto que es la clase política la única que puede que esté interesada en no debatirlo o que se sienta presionada, no es cierto. Aquí el CONEP también nos participó de sus ideas en base al hecho de sentir que hubiese la posibilidad, en base a la vulnerabilidad política que tiene nuestro país y la vulnerabilidad en materia de justicia que tiene este país, porque eso es algo con puntuales ejemplos de propiciar un clima de persecución política, como fue el clima que gestó el anterior gobierno de Juan Carlos Varela en este país, y que no permitió el desarrollo de actividades per se en la economía, porque hubo un énfasis en la persecución política manifiesta, con razón o sin razón manifiesta, porque el gobierno debió actuar en función de moderador y que la justicia hiciera su papel. Pero eso no fue la realidad de Kenia Porcel, ni del ex abogado, que en paz descanse, que era el reflector de Juan Carlos Varela, que se dedicaron a hostigar judicialmente al pueblo panameño, con razón o sin ella. Esa preocupación está latente en todos los sectores de la economía y de la realidad panameña, de que una ley que no sea acorde con el sistema judicial, que permita retroactividades extrañas en materia de interés social, que no se ajuste a los presupuestos que tiene el Ministerio Público, que no sea una forma real que se administra a través de un tribunal de cuentas, que no sea de la mano con las legislaciones actuales que tiene el país, que se presente precisamente como un mecanismo para que cualquier gobierno, recordando el gobierno de Juan Carlos Varela, fundamentalmente, no solamente el de él, ha habido otros gobiernos, este gobierno es el que menos se ha implicado en ese proceso de hostigamiento y debo felicitarlo, pero el de Juan Carlos Varela fue la cerecita de los que quieren volver otra vez a conducir el proceso de elecciones en un país. Qué cosa más interesante. ¿Qué refleja, diputado, que existan dos candidatos del PRD fuera de este colectivo político? ¿Y cómo evalúa usted la aparición política de Martín Torrijos? Pero es que casualmente dice que las coincidencias tienen sus leyes. Si tú ves a un expresidente de la República, que fue un distinguido estadista de este país, el expresidente Martín Torrijos, asumir una posición de correr afuera de su partido, bajo la plataforma de un partido Volkswagen, entonces tú te preguntas, ¿por qué? Y bajo el argumento de un secuestro interno
colectivo, y cuando tú ves a una diputada del PRD que no ha renunciado irse por la libre, entonces algún problema tiene la familia, que dice el vicepresidente ayer. Algún problema hay en la familia, porque si mis hijos se me van de la casa y si me va mi esposa de la casa, entonces alguien tiene problema. ¿Seré yo? Pero ese análisis hay que hacerlo con los ojos abiertos y el corazón dispuesto, porque algún problema tiene que ir para que Martín Torrijos intente candidatizarse por fuera de la realidad de su colectivo, siendo el hijo de Omar Torrijos Herrera y habiendo sido una persona tan distinguida en su ejecutoria a los 5 años. Y para que Zulay Rodríguez lo haga de igual forma, algo estará mal en el PRD, o estamos en la mejor perfección y en la mejor foto de la familia que no se quiso tener el 15 de mayo cuando se eligió el Comité Ejecutivo Nacional. Ahí no todos podían estar en la foto. Ahora todos estamos en la foto, pero ese día no. Y no ha habido un acto de reflexión ni de contrición para que nos digan por qué no todos podían estar en la foto de elección del Comité Ejecutivo Nacional, y ahora estamos todos abrazaditos y aplaudiendo una unidad que deben hacer de 0, pero que alguien quiere imponerla del 100 para 0, porque no va a permitir que a lo interno de su partido haya algo y a lo externo de su partido haya algo, y es que hay a lo interno, arriba, abajo, adelante y atrás. ¿Podría Martín Torrijos sumar a esa facción, si Cristiano Adames no logra ganar, o Zulay, a esa facción que no está contenta y que no se le permitió participar del proceso democrático al que el PRD estaba acostumbrado, con esa reserva de curules que se ha hecho por parte de la directiva de este colectivo político? ¿Podrían también, como usted le dice, esa familia que tiene problemas, irse con uno de sus hermanos, con uno de sus papás, salir del partido? Exactamente, podría ser. Tú has dicho, una familia con problemas puede acudir a la casa del tío o a la casa de la abuela y tratar de verificar cómo resolver sus problemas. Eso puede ser una opción sin duda alguna, no la descarto. Que eso se pueda dar ni siquiera controlado, ni siquiera predestinado, simplemente porque alguien tiene que buscar mejores horizontes en un momento determinado. Esa es la realidad. Sí somos una familia, como decía el cantautor, que no voy a decir su nombre porque no estoy cobrando nada de él, ni tampoco quiero hacerle especial referencia. Familia es familia. Pero también la familia tiene que determinar si tiene problemas, como el que caminaba con su padre y su madre al lado, que decía, él tiene problemas, pero lo vamos a acompañar. Pero tiene problemas. Si tú quieres decir que la familia es perfecta y tiene problemas, entonces te vas a quedar con la familia perfecta, pero de título. Porque adentro del problema te va a carcomer hasta cuando ya no te des cuenta y sean los hechos que evidencien la realidad, que es irreversible. Hay la posibilidad de una alianza entre Cristiano Adames y Pedro Miguel González, o la victoria de José Gabriel Carrizo, vicepresidente. Quiero plantear lo siguiente: si no gana el vicepresidente y ganan la otra facción, otro de los que los otros grupos, ¿reflejaría esto o le daría más oportunidad al PRD de llegar a una reelección, eh, demostrando que hay un grupo que no está conforme con la forma actual en la que se ha dirigido el país? ¿Le daría esto un golpe de credibilidad al PRD? El PRD es un partido que tradicionalmente ha sido disciplinado. Ha comenzado a comportarse de manera irregular, producto de situaciones que nosotros mismos hemos determinado. Pero al final yo creo que la unidad es construible, pero en base a compromisos inmediatos y no compromisos firmados en papel para después burlarse del colectivo interno. No, señor. Tendrían que ser compromisos expresos y manifiestos del golpe de timón a la conducción gubernamental y del partido, que demuestre que hay un acto de constricción real y también de reconocimiento a las expectativas y a las quejas y al sufrimiento y la insatisfacción que vive el
colectivo a lo interno, fundamentalmente con sus bases. Entonces, ese compromiso es un compromiso puntual, ni de palabra, ni nada que se parezca, y que signifique, vuelvo y reitero, el cambio de timón a la conducción gubernamental que ha sido muy erráticas en algunas esferas, y a lo interno del partido que se propicie la acrisolada participación de todos y no la imposición, ni la persecución, ni el hostigamiento, que es lo que ahorita, con el control de las corporaciones electorales, con el control del número de mesas, con el control de los padrones, con la revisión respectiva de dónde están ubicados los compañeros del partido, o sea, con el control de la plataforma electoral interna, pretenden, por encima de todo, de que nosotros busquemos los votos en la realidad geográfica y después en la mesa nosotros no tengamos la capacidad con representantes nuestros de poder verificar la defensa del voto. Yo quiero decirle a esos compañeros que están intentando eso, que las bases ya no son las mismas, que el sufrimiento curte, que el sufrimiento no te deja insensible, al contrario, provoca una lucha de capacidades no dimensionables. Eso es lo que hemos podido diagnosticar y detectar, mi distinguido periodista. Y vamos a estar en el aseguramiento del voto, en la defensa del voto, para que con el control electoral que ha permitido la actual conducción del Comité Ejecutivo a través de la plataforma electoral, no se propicie un fraude interno en el colectivo del Partido Revolucionario Democrático. Ahora, yo sé que cuando uno compite, uno siempre aspira a ganar y no se ve derrotado. Pero en el caso de que gane el vicepresidente, tendría el apoyo de Cristiano Adames. ¿Cuál sería el futuro del partido? ¿Le garantizaría el vicepresidente la reelección al PRD? Tendría el compromiso del equipo nuestro siempre y cuando hubiera un compromiso puntual en cuanto al cambio de timón en la ejecutoria del órgano ejecutivo en algunos ministerios que no satisfacen la realidad del colectivo ni tampoco satisfacen la realidad del país. Y también en los aspectos que propiciasen una amplitud particular en conducción del Comité Ejecutivo Nacional para garantizar que haya participación plena de todos los sectores, no vinculado a ninguna línea que puede existir. Siempre existen las líneas, o si existían las luces largas y luces cortas de Torrijos, siempre existen las líneas, pero no una línea de esa manera, como que yo primero, yo segundo, yo tercero. O sea, es el Luis XIV devuelto al siglo XXI. Este no es un régimen, el régimen monárquico todavía. No pienso que pueda ser. Ya para finalizar, usted es médico, tocar el tema de Cerro Patacón, presupuestos del MINSA. ¿Cómo te ha visto la salida de Urbalia o la no salida de Urbalia? Porque se habla también de que es la misma empresa, que es el mismo veneno con otra jeringa diferente. Está el tema de la caja de seguro social. ¿Cuál sería la visión general de Cristiano Adames sobre estos temas? Mira, el problema de Cerro Patacón es una ignominia que viene denunciándose hace mucho tiempo y que la autoridad de aseo tiene absolutamente todos los diagnósticos responsables vertidos por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Medio Ambiente y por ellos mismos, que tiene la legislación que se aprobó aquí sobre la disposición de los desechos sólidos hace 2 años, pero que el propio director encargado no conoce siquiera ni un tercio de los artículos del proyecto de ley, que es ley de la República, no lo conoce. Eso es una infamia de una empresa como Urbalia, que es la misma que recoge la basura en San Miguelito y la deposita a título de $1 la tonelada en el relleno de Cerro Patacón, del cual es él también la misma empresa. Ahora se dispone una emergencia ambiental nacional para
introducir contrataciones directas. El Ministerio de la Presidencia ha estado favoreciendo intervención de empresas privadas para hacer lo que Urbalia tenía que hacer antes de que terminase su contrato. Ha metido a comisionado de la policía a conducir la autoridad de aseo por fuera de su competencia y su conocimiento. Así que son ellos los que tienen que dar las explicaciones al pueblo panameño, porque arriba del Cerro Patacón viven comunidades que están intoxicadas por la acción de las aguas contaminadas que fluyen de la basura, y abajo hay poblaciones contaminadas absolutamente con el aire contaminado, y están las vertientes y afluentes de la fuente hidrográfica del Canal de Panamá contaminada producto de una empresa absolutamente irresponsable y de la cual el gobierno y la autoridad de aseo tienen el diagnóstico hace muchísimo tiempo. Así que yo les llamo a la ciudadanía y a los organismos ambientales, sociales, a que prendan la lupa sobre lo que acontece en Cerro Patacón, porque es una forma de transmitir irresponsabilidades a irresponsables. Con referencia al seguro social, consideramos que lo que se dio en el Parlatino fue un esfuerzo propio, pero sin la participación del sector obrero. Aquí tiene que haber un diálogo tripartito, obreros, empresarios y gobierno, como lo hemos exigido. Y el proyecto presentado por el CONATO ante la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social es un proyecto que plantea la expectativa de la CONATO y que hemos conversado con el CONEP y que están dispuestos a sentarse bajo la plataforma de una mesa técnica a verificar lo que nosotros logramos conducir con el proceso civil, con el Código Procesal Civil, y lo que estamos haciendo en este momento con extinción de dominio bajo el auspicio de todos los actores. Pero el gobierno no ha respondido. El gobierno no quiere entrar al diálogo de invalidez, vejez y muerte, porque el problema no es invalidez, vejez y muerte. El problema es muchísimo más profundo y que tiene que ver con la administración per se y con el programa de enfermedad y embarazo. Hay otras situaciones mucho más integrales en la cárcel social. Así que yo insto para que los sectores nos sentemos prontamente y estemos en la mesa técnica para comenzar lo debatible con referencia a algo que tiene que ver con las generaciones presentes, pero fundamentalmente con las futuras generaciones. Cristiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional y también candidato a la presidencia dentro de las primarias del PRD, conversando con los oyentes de Radio Panamá. Muchas gracias, presidente, por conversar con nosotros. Lo esperamos pronto, más adelante, a hacer una evaluación de este proceso interno del PRD. Gracias, Radio Panamá, y a los distinguidos periodistas y radio escuchas. Que tenga buenos días. 7:57 de la mañana, 7:57 de la mañana.